Límites algebraicos. Al calcular límites algebraicos, como su nombre lo indica, estamos invitados a recordar algunos conceptos del álgebra, tales como diferencia de cuadrados, diferencia de cubos, factor común y algunos casos de factorización de trinomios. De igual manera, al calcular el límite de funciones, estamos invitados a recordar las propiedades de los límites. Una propiedad que se presenta usualmente al calcular el límite de una función es el límite de la constante. Estamos entonces invitados a recordar inicialmente que el límite de la constante de una función es igual a la constante. Vamos a calcular entonces el límite cuando x tiende a 0, límite cuando x tiende a 0 de la raíz cuarta de x a la 4 más 1 menos la raíz cuadrada de x a la 2 más 1. Y todo esto sobre x a la 2. Recordamos, además, que el primer paso al calcular el límite de una función, lo primero que debemos hacer es evaluar. Recordamos que al evaluar, el operador límite desaparece y lo llevamos en la mente. Miramos dónde está nuestra variable o nuestras variables. Miramos hacia dónde tiende esta en el límite y evaluamos. Límite cuando x tiende a 0 de la raíz cuarta. Límite cuando x tiende a 0 de la variable que tiende a 0, 0. Si está la 4, queda la 4. Límite de la constante, menos el límite de la raíz. Límite cuando x tiende a 0 de la variable 0. Si está al cuadrado. Y el límite de la constante. Todo esto sobre el límite cuando x tiende a 0 de la variable 0. Si está al cuadrado. Finalmente, simplificamos si es posible. Observamos 0 a la 4, 0 por 0 por 0 por 0, 0, nos queda raíz cuarta de 1, y la raíz cuarta de 1 es 1, menos 0 al cuadrado 0, y la raíz cuadrada de 1 es 1, sobre 0 al cuadrado, 0 por 0, 0. O sea, nos queda finalmente 0 sobre 0. Encontramos, pues, al evaluar la indeterminación más popular que se presenta al calcular el límite de una función. Miramos, y como numerador y denominador se hacen 0, cuando x tiende a 0, significa que hay un factor común en nuestra fracción, y ese factor común está identificado, es x. En este caso sería x a la 2, porque la variable en el denominador está elevada al cuadrado. Debemos recordar que para eliminar indeterminaciones de la forma 0 sobre 0, cuando se nos presente en la evaluación o cuando tengamos un binomio de la forma a más b o a menos b, donde uno o los dos términos posean raíz de índice par, debemos multiplicar por la conjugada. En este caso, la conjugada del binomio a menos b sabemos que es a más b.
Pero es importante recordar que ese producto siempre nos va a llevar a una diferencia de cuadrados. El primer término al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. En este caso, pues, estamos invitados para tratar de encontrar, eliminar la indeterminación 0 sobre 0, lo cual lograremos al eliminar el factor x a la 2. Debemos multiplicar numerador y denominador por la conjugada. Procedemos entonces a multiplicar por la conjugada. Nos queda entonces el límite cuando x tiende a 0 de la raíz cuarta de x a la 4 más 1 menos la raíz cuadrada de x a la 2 más 1. Y este lo vamos a multiplicar por su conjugada, que es la misma raíz cuarta de x a la 4 más 1, pero ya no menos, sino más la raíz cuadrada de x a la 2 más 1. De la conjugada va positiva. Y en el denominador tenemos el factor x a la 2, que es el que requerimos encontrar para eliminar la indeterminación. Y este denominador también va multiplicado por la conjugada del numerador. Simplificamos y miramos qué nos va a quedar. Como decíamos antes, al multiplicar por la conjugada, nos queda el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. O sea, tenemos límite cuando x tiende a 0 del primer término, que es raíz cuarta de x a la 4 más 1, y lo elevamos al cuadrado, menos el segundo término, que es raíz cuadrada de x a la 2 más 1, elevado también al cuadrado. Y todo esto sobre el mismo denominador, el cual está formado por el factor x a la 2 y por la conjugada inicial del numerador, raíz cuarta de x a la 4 más 1, más la raíz cuadrada de x a la 2 más 1. Miramos y simplificamos las raíces cuadradas con los cuadrados y la raíz cuarta con el cuadrado. Al simplificar observamos que nos queda entonces el límite cuando x tiende a 0, raíz cuarta elevada al cuadrado, nos va a quedar entonces raíz cuadrada de x a la 4 más 1. Menos raíz cuadrada de x a la 2 más 1 elevado al cuadrado. Ahí sí se elimina la raíz cuadrada, pero nos queda entonces el radicando negativo x a la 2 más 1. Todo esto sobre el mismo denominador. Eso significa que todavía no hemos encontrado el factor común x a la 2. Por lo tanto, estamos invitados a multiplicar nuevamente por la conjugada del numerador, porque todavía no encontramos el factor x a la 2. Multiplicamos entonces nuevamente por la conjugada y nos queda el límite cuando x tiende a 0 de la raíz cuadrada de x a la 4 más 1 menos x a la 2 más 1. Pero este lo vamos a multiplicar por su conjugada. Recordemos que en su conjugada es simplemente cambiar ese menos por más. El menos que separa los dos términos. O sea, raíz cuadrada de x a la 4 más 1 más x2 más 1.
Y de esa manera hemos multiplicado por la conjugada. Este producto lo hacemos tanto en el numerador como en el denominador. Miramos entonces en el denominador nos queda x a la 2 por la conjugada del numerador 1, raíz cuarta de x a la 4 más 1, más la raíz cuadrada de x a la 2 más 1. La cual debemos multiplicar por la conjugada del numerador, que sería la segunda conjugada. Miremos que es un ejercicio que se puede convertir un poco largo, pero es importante entenderlo y saberlo procesar. Miramos entonces cómo nos va a quedar el ejercicio. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0, límite cuando x tiende a 0, y al desarrollar el producto de la suma por diferencia en el numerador, si x tiende a 0, ¿sí? Recordemos, podemos hacerlo un poco simplificado, pero sin olvidar que es el primero al cuadrado, o sea, la raíz cuadrada de x a la 4 más 1, raíz cuadrada de x a la 4 más 1, que es el primer término elevado al cuadrado, menos el segundo término, x a la 2 más 1, elevado al cuadrado. Recordando entonces que estamos invitados en el numerador a simplificar con el objetivo de encontrar el factor común x a la 2, el cual será multiplicado, ¿sí?, por la conjugada del numerador 1. Y recordemos que la conjugada del numerador 1 es raíz cuarta de x a la 4 más 1 más raíz cuadrada de x a la 2 más 1. Para economizar espacio podemos decir que esa es la conjugada del numerador 1. Y podemos afirmar que la conjugada del numerador 2, ¿sí?, es equivalente a la raíz cuarta, raíz cuadrada de x a la 4 más 1 más x2 más 1. Haciendo esos reemplazos entonces y simplificando, observamos que este cuadrado va a eliminar la raíz cuadrada, o sea, nos queda igual. Límite cuando x tiende a 0, se cancela la raíz cuadrada con el cuadrado y nos queda x a la 4 más 1, x a la 4 más 1, menos x a la 2 más 1 al cuadrado, menos x a la 2 más 1 al cuadrado. Recordamos que este producto notable es de la forma a más b al cuadrado, el cual es igual a tener entonces el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y lo desarrollamos. Como está precedido por un signo menos, debemos ser cuidadosos y la invitación es a dejarlo indicado. Nos queda entonces menos x a la 2 más 1 al cuadrado, y ese x a la 2 más 1 al cuadrado es el primero al cuadrado, x a la 4, más 2 veces el primero por el segundo, 2x a la 2, más el segundo al cuadrado, 1 al cuadrado, 1. Todo esto sobre nuestro mismo denominador, x a la 2, por la conjugada del numerador 1 y por la conjugada del numerador 2.
Simplificamos y miramos qué nos queda. Tenemos pues el límite cuando x tiende a 0 de x a la 4 más 1. Eliminamos el paréntesis y nos queda menos x a la 4, menos formas da menos 2x a la 2 y menos formas da menos 1. Sobre el mismo denominador, x a la 2 por la conjugada del numerador 1 y por la conjugada del numerador 2. Se eliminan x a la 4 y menos x a la 4, 1 y menos 1. Y finalmente estamos terminando de simplificar. Nos queda pues el límite cuando x tiende a 0 de menos 2x a la 2 menos 2 por x a la 2. O sea, finalmente encontramos en el numerador el factor x a la 2, que es el que estamos buscando para eliminar la indeterminación. El denominador queda tal cual. Eliminamos el factor que origina la indeterminación, recordando que este factor es x a la 2. X a la 2 se va con x a la 2. Por lo tanto, podemos proceder a hacer la evaluación final. Nos queda entonces el límite cuando x tiende a 0, límite cuando x tiende a 0 de menos 2. Y este está dividido entre las conjugadas. Recordamos cuál es la conjugada del numerador 1. Y es raíz cuarta de x a la 4 más 1, raíz cuarta de x a la 4 más 1, más la raíz cuadrada de x a la 2 más 1. La recordamos porque vamos a evaluar. Nos vemos entonces necesitados de recordarlas y de hacer un reemplazo para hacer la evaluación final. La conjugada del numerador 2, recordemos que es raíz cuadrada de x a la 4 más 1 más x a la 2 más 1. X a la 2 más 1. Una vez la recordamos, desaparece el operador límite y procedemos a evaluar. Nos queda entonces que esto es igual. Límite de la constante menos 2, la constante menos 2 sobre límite cuando x tiende a 0 de raíz cuarta de x a la 4 de 0 a la 4, 0 más 1, raíz cuarta de 1, raíz cuarta de 1, más raíz cuadrada de x a la 2 más 1, como x tiende a 0, es 0 al cuadrado, 0 más 1, nos queda entonces más la raíz cuadrada de 1, raíz cuadrada de 1. Todo esto multiplicado por la raíz cuarta de x a la 4 más 1, cuando x tiende a 0 es raíz cuadrada de 0 a la 4, 0 más 1, raíz cuadrada de 1, más, si x tiende a 0, límite cuando x tiende a 0, x a la 2 es 0, porque 0 al cuadrado, 0 más 1, 1. Vamos terminando de simplificar y nos queda entonces menos 2 sobre raíz cuarta de 1 más raíz cuadrada de 1 es 1 más 1, 2, por raíz cuadrada de 1, 1 más 1, 2. Igual entonces a menos 2 sobre 2 por 2, 4, menos 2 cuartos. Y menos 2 cuartos, podemos simplificar, sigue siendo menos dividido más menos, y sacando mitad entera, mitad de 2, 1, y mitad de 4, 2. De esta manera, finalmente logramos encontrar el resultado del límite de la función original. Y podemos afirmar
que el límite cuando x tiende a 0 de raíz cuarta de x a la 4 más 1 menos la raíz cuadrada de x a la 2 más 1 sobre x a la 2 existe y es igual a menos 1/2. La invitación a que sigas repasando, a que te cuides mucho, a que sigas creciendo y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.